Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Día Político por TSI. El principal enemigo que tiene la democracia de un país, de un estado, son las dictaduras. Por donde usted las quiera llamar, buenas o malas, pero las dictaduras dejan una huella imborrable, una huella destructible para las democracias del país. Antes de presentar a mis invitadas esta tarde, en Día Político, mire lo que ha dicho el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Aquí no volverán a haber elecciones. No crean que porque no hay guerra estamos en paz. No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos. ¿Para qué? En una elección que ellos se suponen. Entonces, que esos partidos ganen las elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás! ¡Jamás! Así sentenció el señor Daniel Ortega. En 1978, también me ayudan ahí con este dato, asumió la presidencia del país luego del derrocamiento a la presidencia de Somoza. Se sometió a elecciones y las perdió en un proceso democrático. Desde el 2007 es presidente de Nicaragua y ha gobernado junto con su esposa hasta hoy en día. Y para muchos los procesos electorales han sido manipulados ahí en Nicaragua. En El Salvador, ¿qué pasa en El Salvador? Reformas constitucionales en una mayoría absoluta del Partido Nuevas Ideas del señor Nayib Bukele, que controla todo en la Asamblea Legislativa y también en el nivel central presidencial, y ahora se está permitiendo la reelección presidencial y aumentando el periodo de años de gobierno. Para muchos también en El Salvador se va a otra dictadura. Tengo dos expertas esta tarde. Doctora Julieta Castellanos, es rectora de la máxima casa de estudios. Gracias por estar con nosotros acá en el Día Político, doctora. Mucho gusto. Muy buenas tardes, saludos a usted, también a Jessy, que compartiremos este panel. Y sí, es un tema realmente que mirábamos venir desde ya mucho tiempo y tendremos ahí un tiempo para hablar de Sí. ello. Y, Yes. y quiero presentar rápidamente a Jessica López Larios, coordinadora del Movimiento Campesino y que es de origen nicaragüense, que está en el exilio, precisamente por este tema político. Quiero escucharla a usted primeramente, Jessica. ¿Cómo interpreta esto que ha dicho el presidente Ortega? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, podemos ver cómo Daniel Ortega desconoce uno de los principios fundamentales de la democracia, y es que todo gobierno tiene que ser legitimado por el voto ciudadano. Vemos que este dictador no quiere ofrecer elecciones en Nicaragua, puesto que tiene miedo. Sabe que no cuenta con el respaldo del pueblo. Y por supuesto también, mejor que nadie, sabe que el pueblo no lo respalda. Y que si hubieran unas elecciones en este momento libres en Nicaragua, él las perdería y tendría que enfrentarse a la justicia por cada uno de los delitos que ha cometido. Usted es nicaragüense en el exilio y ha Yo visto, soy... y usted ha visto procesos electorales ahí en los últimos años desde fuera de las tierras patrias de Nicaragua. ¿Qué visualiza usted para Nicaragua? Ok, sí estuve presente en las elecciones Sí, fraudulentas de Nicaragua, incluso las denuncié en su momento claro. porque fui partícipe del robo descarado del régimen. Ahora me toca observarlo desde afuera como una persona que fui desterrada de mi tierra. ¿Qué es lo que veo? Nosotros como exiliados, como oposición, estamos organizándonos, trabajando siempre de la mano por la liberación de Nicaragua. Obviamente nos estamos preparando y pidiendo eh, apoyo de las organizaciones internacionales de los países para poder lograr la liberación de Nicaragua.
Seguimos, en este caso quisiera aprovechar las cámaras de ustedes también para pedirle, exigirle más bien al ejército de Nicaragua Sí. la liberación de todos los presos políticos, y especialmente, ¿verdad?, por la liberación de Monseñor Mata, que en este momento se encuentra secuestrado, es un obispo de la Iglesia Católica. Y de todo, ¿verdad? Como decía, de todos los presos políticos, que dejen el ejército, que dejen de reprimir al pueblo, que suelten las armas y se unan para la liberación de nuestro país, que es lo que nosotros buscamos y visualizamos eh, pronto para nuestro país, Nicaragua. Bueno, doctora Julieta Castellanos, estamos hablando de dos ejemplos en Centroamérica. Muchos dirán, bueno, pero es que en El Salvador las cosas están saliendo bien, aparentemente, pero para expertos va una dictadura también el señor Bukele, si es que es electo presidente. Y lo que pasa en Nicaragua. ¿Qué pasa con las democracias en Centroamérica, doctora Julieta Castellanos? Bueno, nosotros desde los análisis académicos que hemos hecho en diferentes momentos, ya mirábamos que el sistema democrático y el sistema de partidos políticos estaban en un proceso de crisis y que la democracia ya había cerrado el ciclo de reformas que supuestamente venían después de 1980, cuando fue derrocado Somoza, cuando comenzaron los acuerdos de paz en Centroamérica, cuando hubo las elecciones en países que no habían, como Honduras, y cuando la paz en El Salvador se firma, y también en Guatemala. Ahí comenzaba un ciclo democrático que nosotros ya en la década de 1910 mirábamos en crisis. ¿Por qué las mirábamos? ¿Por qué mirábamos del desgaste antes de la crisis? Porque había ya una pretensión reeleccionista de los presidentes para quedarse más tiempo en el poder. Aquí la pretensión reeleccionista comenzó con el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, cuando quiso imponer una consulta conocida como cuarta urna, que tuvo como desenlace muy negativo para el país el golpe de Estado del año 2009. Luego también la reelección del presidente del Partido Nacional para el periodo de 1917, que ya era también una pretensión de mantenerse en el poder. Pero el anuncio que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, que no habrá más elecciones, es un paso más todavía, más porque el que se somete a una reelección por lo menos se somete al juego, aun cuando haya problemas, pero el que ya anuncia que no habrán más elecciones tiene la pretensión de consolidarse y perpetuarse como dictador él y su familia. En el caso de Nicaragua, nosotros veíamos esta deriva autoritaria un poco antes inclusive de las protestas del año 2018, cuando mirábamos la cooptación del gobierno a las instituciones, cuando mirábamos la represalia a las universidades con cortes de presupuesto, cuando veíamos limitaciones a la libertad de expresión. Ahí ya mirábamos que aquello de las libertades que la democracia garantiza se estaban agotando. Y nos llamó mucho la atención que en mi función que tuve como rectora estuvimos un congreso de universidades en Nicaragua, y la sorpresa es que en las universidades estaba la bandera del Frente Sandinista, algo que no procede. Ahí vimos nosotros que las universidades también estaban en consonancia, quedando bien con el régimen. Y no digamos las reacciones de las protestas que hubo en el 2018, que dio lugar a aquella represión escandalosa, donde la policía de Nicaragua, que era vista como una policía comunitaria, como una policía cercana a la comunidad, realmente lo que era esa policía era una policía espía, una policía política que Sí. sabía
donde vivían los dirigentes y de ahí los iban a sacar. Entonces, lo que estamos viendo en Centroamérica, Sí. incluyendo el caso de El Salvador, es un sistema de partidos en El Salvador y Nicaragua y unos países que aspiran a un partido único. En el caso de Nicaragua ya eso se dio. En Nicaragua no existen los partidos políticos, la gente está en el exilio y prácticamente solo existe el partido único. En el caso de El Salvador se está consolidando ese sistema de partido único. Para el caso, en las elecciones anteriores, Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no tienen ni el 10% de la representación parlamentaria. Y todo eso lo logró Bukele con una serie de reformas Sí. electorales que le fueron Ah, favoreciendo. ahora, entonces, Jessica, ¿ustedes cómo visualizan el futuro de Nicaragua? Porque desde el exilio ustedes hacen lo humanamente posible por rescatar esta democracia en el país centroamericano. Bueno, yo quiero ser positiva y decirte, como dices tú, nosotros estamos haciendo lo humanamente posible, Sí. pero tenemos muchas, muchas esperanzas que en este momento que ya Daniel Ortega se quitó la careta y que a nivel internacional ha quedado más que claro el deterioro de la democracia, y sabiendo hoy por hoy que está más solo que nunca, miramos en la actividad del 19 de julio, que no tuvo apoyo internacional como normalmente mirábamos, de Venezuela, de Cuba, de China. Él está totalmente solo y obviamente son aspectos que nosotros como opositores vamos y tenemos que aprovechar. Visualizamos a una Nicaragua muy pronto en unas elecciones, estamos visualizando y tratando de buscar más apoyo internacional, como decía anteriormente, para poder llegar a tener una transición verdaderamente que afecte lo menos posible al pueblo de Nicaragua y poder llegar a la Ujú. libertad y que todos podamos retornar para reconstruir este nuevo país. Permítame ir a la primera pausa acá en el Día Político por TSI. Ya regreso. Estoy en este tema en Día Político porque interesa para la democracia de Centroamérica. Ya voy a ir de nuevo con usted, rectora Julieta Castellanos. Quiero aprovechar aquí a Jessica para consultarle a usted. ¿Qué pasó en Nicaragua desde el 2007 hasta hoy, 2026, cuando asumió la presidencia Daniel Ortega? ¿Qué pasó con la empresa privada? ¿Qué pasó con los medios de comunicación? ¿Qué pasó con los líderes indígenas, líderes sindicales, colegios profesionales, voz popular? ¿Qué pasó en Nicaragua para que estén viviendo esta situación en estos momentos políticos? Para empezar, medios de comunicación clausurados, ¿verdad? De hecho, nosotros en el 2018, cuando hubo la insurrección del pueblo en contra de la dictadura, que empezamos por el problema que hubo con todos los pensionados, ¿verdad? Que ya es de dominio público también, que todo la reducción de su pensión. Desde ese momento que cualquier medio de comunicación empezaba a transmitir esa verdad, empezaron a ser clausurados. Ya no hubo un derecho a la libertad de expresión desde ese momento. Las universidades, yo estudié en la universidad, me gradué en un poli que el día de hoy dejó de existir simplemente. Mm. Hasta el día de hoy, imagínate, hace días atrás se eliminó de la lista de abogados, de la lista, perdón, de la Corte Suprema de Justicia a miles de abogados por simplemente ser opositores. Las universidades, como decía anteriormente, eh, y no solo las universidades, las escuelas públicas que tú visitas, vas a encontrar una bandera roja y negra, la bandera de Nicaragua, los símbolos patrios totalmente irrespetados, Terrible. ¿verdad? Personas como nosotras, en mi caso, que tuvimos que salir huyendo porque perpetuaron un plan limpieza
en el cual te detenían para torturarte, para desaparecerte, y teníamos que salir huyendo como tipo una película de terror para poder Sí. salvaguardar tu vida. Nicaragua totalmente en una tiniebla, sometida a una dictadura que si no decís sí, no obedeces todo lo que un régimen quiere, entonces estás mal. Y lo podés Sí. ver desde el control que tiene por cada uno de los que un día fueron los poderes del Estado. Ah, No hay una ajá. independencia en este momento, no hay un Estado de derecho que se pueda respetar. Bueno, entonces yo le consulto a la doctora Julieta Castellanos. ¿Qué pasa en la mente de estos dictadorcitos en Centroamérica? ¿Qué le puede venir a estos dictadores en estas democracias de Centroamérica? ¿Cómo frenar estas locuras políticas que tienen estos dictadorcitos? Bueno, ese es uno de los temas que nosotros mirábamos con Sí, preocupación la década pasada. ¿Cómo es posible que un pequeño país como Nicaragua, que no tiene los recursos que tiene Venezuela, no haya ningún país que pueda frenar los excesos del poder que cometía el régimen de Ortega? Y nos referimos a eso porque escuchábamos a la Unión Europea emitir sí. sanciones, a la OEA, a, digamos, Estados Unidos con algunas sanciones y nadie frenaba al régimen de Ortega en esos excesos. Él seguía con su deriva autoritaria. Este es uno de los temas que inclusive nosotros analizamos el 2019 en esta investigación que hicimos en la universidad y que dice Encrucijadas de la democracia en Centroamérica, porque ya mirábamos la deriva autoritaria. El régimen, estos regímenes políticos, sean de izquierda o de extrema derecha, en realidad son regímenes autoritarios que no respetan el Estado de Derecho, que hacen uso desproporcional de la fuerza, que cooptan a las Fuerzas Armadas y este esquema se repite. En el caso de Nicaragua se repitió el esquema familiar en la conducción del Poder Ejecutivo y en la conducción de las Fuerzas Armadas. El hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, que al final de su vida fue crítico al sistema, fue realmente el jefe de Estado, el jefe de las Fuerzas Armadas. En el caso de Cuba fue el mismo esquema y en el caso de Honduras también tuvimos el esquema de que la familia presidencial tenía el control de las Fuerzas Armadas a través del ministro de Defensa. Esto cambia cuando se hace público el narcovideo donde aparece Carlos Zelaya en una reunión con personas que estaban financiando al Partido Libertad y Refundación el año 2013. Es un esquema de controlar los órganos represivos del Estado, de tenerlos a su servicio y utilizar esos órganos represivos para, digamos, reprimir, para expulsar, para generar miedo. Y por otro lado, hay también una cooptación de Mm. otros sectores. Unos los cooptan, los amenazan, los intimidan, los sacan, los expatrian del país. Es más, en el caso de Nicaragua, inclusive les quitaron las pensiones a gente que se fue al exilio. Y en el caso y en el caso de mayores extremos, hicieron temas como encarcelarlos. Inclusive Ortega encarceló a gente con la que luchó aquellos años, digamos, de la lucha sandinista. Pero también con la empresa privada los cooptaron dándoles negocios. En el caso de la empresa nicaragüense, privada nicaragüense, el gobierno les dio muchos privilegios, muchas prebendas, a tal grado que guardaron silencio y ese silencio ha tenido un costo para el país. En el caso de Honduras, vimos a un libre
que se confrontaba con la empresa privada, que parte de su discurso era confrontativo. En el caso de El Salvador, igual, están muy bien con la empresa privada y por lo tanto la empresa privada, mientras hace negocio, pues la democracia como que no les es de su interés. Entonces, vemos dos modelos en los países vecinos que sí pueden impactar en el resto de Centroamérica. En el caso de El Salvador, es un modelo donde su principal venta de buena imagen son los logros en materia de seguridad, pero nadie denuncia el enriquecimiento que supuestamente está teniendo la familia presidencial en El Salvador. Entonces, ¿por qué? Porque mientras están bien en otros temas, la gente guarda silencio. En el caso de Honduras, es penoso el silencio, es vergonzoso el silencio que la izquierda o la que se autodefine como izquierda en Honduras no diga nada de las atrocidades de la dictadura de Ortega Murillo. Sí. Se queda callada, incluyendo el gobierno de Libre, porque hablaba de la dictadura en Honduras, pero nunca se refirió a la dictadura de Ortega. Okay. Me permiten ir a la segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Comienzo con usted, Jessica. Entonces, ustedes en el exilio y la comunicación interna que tienen allá con los nicaragüenses en Nicaragua, la visualización que tienen de rescatar este Estado de Derecho, ¿por dónde debe comenzar? Ok. Tomando en cuenta la última pregunta que me hiciste y para concluir, solo quería anexar el tema del apreso en el cual estuvieron todos los líderes políticos, ¿verdad? Todos los ex candidatos presidenciales, incluso, ¿verdad? Los líderes indígenas, como el señor Blukin Rivera, que el cual lo entregaron, ¿verdad? Muerto y fue una noticia internacional. Y de esta manera, pues podemos ver cómo Ortega sigue de esta manera recetando, pero no solo represión a los opositores, sino a la misma gente, a su allegado. ¿Cómo queremos ver nosotros, cómo visualizamos a empezar este cambio en Nicaragua? Como decía anteriormente, queremos hacerlo a través de una transición en el cual, ¿verdad? Una transición totalmente democrática. En conclusión, queremos poder liberar nuestro país de una manera en que el pueblo, en que la sociedad y en que todas las personas podamos retornar de una manera segura y podamos sufrir los embates que nos ha dejado la dictadura durante todos estos años. Gracias, Jessica López, coordinadora del Movimiento Campesino en Los Ángeles, en el exilio nicaragüense. Gracias a ti por el espacio. Gracias. Doctora, por favor, un minuto para su conclusión. Bueno, creo que es más difícil desestructurar a un dictador después de tantos años en el poder que evitar que se consolide. Lo que pasa es que las luchas no son fáciles y en el caso de Honduras tuvimos la ventaja que el bipartidismo rechazó en estas elecciones anteriores a ese estilo de gestión autoritaria, caudillista y de líderes que se creen insustituibles. En ese sentido, el llamado a los hondureños es que defendamos este proceso que tiene muchísimos problemas, obviamente, pero tenemos la posibilidad de denunciarlo internamente, de decirlo, y con el ejercicio del sufragio sacarlo del poder. Cuando un dictador se instala, es muy difícil sacarlo porque van cooptando todo, van distribuyendo recursos, bienes para comprar conciencias, y eso hay que evitarlo. Gracias. Bueno. Gracias, doctora. Muy amable también por compartir con nosotros en el Día Político esta tarde aquí a través de TSI. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.